Buenas tardes, estimados amigos. En el día de hoy queremos compartir con ustedes el webinar Precisión y Calidad, Equipos de Laboratorio Vivitre al Descubierto. Primero que todo, entonces, un saludo. Hoy 11 de abril, 4 de la tarde. Vamos a ver la presentación y si hay algún comentario, por favor, nos avisen. Muchísimas gracias. En primer lugar, queremos recordarles que Vivitre es una empresa italiana que fabrica equipos de diferentes características para los sectores plástico y caucho y cablero. Entonces, aquí vemos algunos de los equipos que están referenciados y que posteriormente vamos a detallar un poco más. Entonces, por favor me confirma si puede verse bien, señor José Sí, David. ¿Listo? sí, Muy bien. En principio, para este año 2024 tenemos diferentes representaciones en las cuales mostramos aquí los logos que corresponden a equipos de biología, equipos para pruebas de laboratorio, equipos para fabricación en planta, materias primas y en general que pueden servir para los diferentes sectores descritos, entonces plásticos, cauchos y cables. En el día de hoy específicamente vamos a revisar algunos de los equipos de alto desempeño para pruebas de calidad en plásticos y cauchos. Entonces estamos hablando de durómetros, reómetros, viscosímetros, densímetros y demás elementos que se necesitan para la evaluación de la calidad. Entonces recordemos primero que todo, pues la definición correspondiente a lo expresado en este webinar. Cuando hablamos de precisión, hablamos de la capacidad de un instrumento para dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Esa es una característica que deben tener en cuenta para el tema de la precisión. Y en cuanto a calidad, estamos hablando de la totalidad de funciones y características de un bien o servicio para tomar unas características o menciones. Entonces, los equipos de Gini se caracterizan por tener un grado de precisión y de calidad excelentes y que permiten utilizarlo de manera confiable, de manera segura en las diferentes mediciones que van a permitir tomar decisiones en cuanto a la aceptación o rechazo de un lote de calidad y adicionalmente en desarrollo o en investigación que permitan tener resultados válidos para extrapolarlos a una producción industrial. Dicho esto, entonces, pues, el lema de Ginitre, la calidad no se disputa, se mide. Es decir, no depende de consideraciones subjetivas de cada quien, sino que corresponde a mediciones con precisión y calidad para poder determinar los resultados y hacer las evaluaciones correspondientes. Empecemos por los durómetros. La medición de la dureza corresponde a una medida en principio subjetiva de la escala Shor, pero como se ha establecido toda una metodología de pruebas, pues se tiene esta escala Shor como la más usada en el mercado y corresponde básicamente a medir la dureza de un material. Estamos hablando normalmente de polímeros o de cauchos o de diferentes piezas que tienen componentes plásticos. Este tipo de cosas es conveniente tenerlo en cuenta porque hay diferentes tipos de escalas. Hablamos normalmente hasta de 12 escalas de tipo Short y varían en la escala que corresponden a D, a O u otros, dependiendo de del grado de indentación de la aguja y la oposición que opone el material a dicho movimiento. Entonces, cuando hablamos a un número bajo,
estamos hablando de menor resistencia a la penetración de una aguja y los materiales son más blandos. En el lado derecho podemos ver diferentes tipos de materiales como banda de caucho, sello de caucho con escala inferior a 50 choras. En otra escala superior estamos hablando de los neumáticos, por ejemplo, escala 65 choras, suelas y tacones, ruedas, almohadillas para abrasivos, juntas tóricas, diferentes tipos de elementos, hasta llegar a la goma de bolita con una medición de 100. Normalmente las medidas se recomiendan en un rango, por ejemplo, escala Chola entre 10 y 90. Cuando supera esa escala, lo más recomendable es cambiar a una escala superior para poder tener una medida lo más precisa posible. En el caso del PVC, por ejemplo, hablamos, se usa la escala o de caucho, la escala tipo A. En polietileno y cauchos duros, normalmente la escala es tipo D. Y en cauchos suaves es una escala WO. Esa es una convención y pues obviamente es lo que se utiliza para poder comparar entre diferentes producciones y diferentes laboratorios. Aquí está una escala muy interesante donde vemos la comparación en escala CHOR A y CHOR D. Mientras el valor, por ejemplo, es 10 en escala CHOR D, estamos hablando de valores entre 60 y 70 en la escala CHOR A. Y cuando ya llegamos al 100 en CHOR A, hasta ahora estamos llegando a los 60 CHOR D. Entonces, como ven, hay un corrimiento de la escala que permite una mejor lectura para materiales muy duros. Ahí vemos, por ejemplo, las bandas de goma, los borradores, los neumáticos y inclusive el plástico de los cascos de construcción. Como ven, son materiales extra duros y eso le permite tener una mejor resistencia al impacto. En la parte donde está la escala morada podemos ver comparaciones en la escala CHOR A, CHOR B, CHOR C, CHOR D y la O. Entonces es muy interesante que mientras, por ejemplo, tenemos una escala media en CHOR A 50, tenemos el equivalente en CHOR B 37, en CHOR C 20, en CHOR D 12 y en una escala O, que es para materiales muy flexibles, 61. Como les digo, esto es una escala que depende del tipo de indentación, el tipo de aguja, y todo eso ha sido determinado de manera experimental, pero ya se tiene pues toda una metodología de normas para poder hacer este tipo de comparación. La norma de referencia es la ASTM D2240, tal como les mencionaba, existen 12 escalas de medición y los valores normalmente van de 0 a 100 dependiendo del el producto que se quiera medir. Adicionalmente, podemos ver también que al lado derecho hay toda una serie de materiales de referencia cuando se quiere comparar un durómetro y se puede tener una referencia del valor en chor A o en chor B o en el que corresponda. Aquí es conveniente, voy a devolver un segundo, ver que hay dos tipos de medición. Un tipo de medición manual que se realiza simplemente colocando el equipo y tomando la medición normalmente a 15 o a 30 segundos para realizar la medida. Aquí vemos por ejemplo 81.5 y esta medida puede variar. Se tiene una medida mucho más precisa cuando se utiliza un eje, una guía y un peso, de tal manera que para un tiempo, en las condiciones de peso, va a tener una medición con mayor precisión en la lectura. Otra cosa conveniente cuando se escoge un equipo, cuando nos preguntan en relación con una prueba,
Entonces, lo primero que queremos decir es, requiero una prueba, yo de una prueba de dureza para un material plástico, caucho, polietileno, polipropileno. Eso nos da una guía de cuál es el tipo de durómetro y nos indica adicionalmente si la medición sería manual o automática. Y para ello es conveniente siempre utilizar una norma de referencia. En el caso de la norma ASTM, aquí vemos que sería la ASTM 2240. En el caso de la ISO, se usa para caucho o para plástico. Pues en un caso para caucho sería la ISO 48-4. En el caso del plástico sería la ISO 868. Y de tal manera que podamos tener, bueno, y en el caso de medición IRHD, que tiene la norma ISO 48. Entonces, en este caso, lo más conveniente es para muestras que son de cauchos o diferentes piezas, poder tomar la medición en una mesa donde se puede hacer una medición muy precisa de estos cauchos, de estos elementos sencillos, porque no tienen un espesor ni una dimensión que son normales. Esta escala IRHD corresponde a piezas que han sido fabricadas y de muy pequeña dimensión. Luego de los durómetros, ¿hasta ahora hay algún comentario? No, señor. Bueno, entonces continuamos con otros elementos que tiene Givitre, otros equipos, que serían los dinamómetros, que son usados para pruebas de tensión y compresión. Entonces, normalmente lo que cuesta un dinamómetro, vamos a verlo. Lo primero es el Givitre, tiene un equipo que se llama Givitre Sensor Check, que es para medición programable para los diferentes materiales como cauchos, plásticos, compuestos, adhesivos, cuero, en fin, diferentes materiales. Y adicionalmente en textiles también. El instrumento puede representar medidas de tracción, donde hay un desplazamiento de mordazas eh, para jalar la muestra, para llevarla hasta el punto de ruptura. Hay también compresión, donde las placas que se utilizan se van a juntar lo más posible y esta medida de compresión va a determinar la medición, la resistencia del material a comprimirse y el valor crítico que pueda tener en el caso de pelado, flexión, cizalladura y demás pruebas que deben cumplir con normas internacionales. Entonces, para hacer un pequeño paréntesis, no solo es la prueba que debe cumplirse, adicionalmente el tipo de material que se va a utilizar, la norma de referencia y en general qué se quiere obtener. Se quiere obtener tracción, se quiere obtener compresión, se quiere obtener alguna prueba específica adicional y para ello, entonces, todo este tipo de cosas permiten encontrar el equipo adecuado de acuerdo a la norma, porque hay una cuestión que deben tener muy en cuenta. Cuando se utiliza un equipo que no cumple los estándares o que no tiene las medidas en velocidad, en rango de fuerza, en dimensiones de la muestra, pues obviamente el resultado no es comparable y no se va a obtener en ese caso un resultado válido para hacer pruebas entre laboratorios o entre un cliente y otro. Y esto es muy importante, el análisis de las normas y el cumplimiento de las normas para que pueda tener validez en cualquier lugar. Puede ser en Europa, en Asia, en África, en América, debe tener bajo la misma norma, debe tener un resultado comparativo. Dicho esto, entonces, el dinamómetro y sus partes, hablamos de un soporte metálico de alta resistencia. Normalmente para el dinamómetro hablamos de dos columnas. Cuando es una prueba para unas medidas muy pequeñas, pues podemos hablar de una sola columna.
con una distancia de desplazamiento, digamos de desplazamiento para desplazar mordazas y hacer las pruebas de tensión o compresión, un juego de mordazas que son muy importantes para poder hacer adecuadamente la prueba y pueden ser neumáticas o mecánicas. Adicionalmente, un software que debe registrar las pruebas durante todo el funcionamiento de la prueba para indicar los resultados, de tal manera que no se pierda la información, que pueda registrar la gráfica de comportamiento de carga de rotura, de elongación u otra prueba que se vaya a hacer. Y hay unos elementos adicionales, como el extensómetro, que permite una medición mucho más detallada del avance de las muestras cuando se hace la prueba, por ejemplo, de tensión, el traductor de carga que se debe escoger dependiendo del rango de prueba. Si, por ejemplo, se va a probar un metal, el valor de carga va a ser siempre mucho mayor a si se utiliza un plástico o se utiliza un caucho suave o un material espumado, que tiene un resultado de carga mucho menor. Entonces, todo este tipo de cosas hay que conocerlas para escoger el equipo más adecuado. Y adicionalmente la cámara ambiental para los casos en los cuales hay que realizar pruebas a diferentes temperaturas, de tal manera que se tenga en caliente o en frío, y de esa manera poder tener la medición y el comportamiento del material a las diferentes condiciones eh, mecánicas. Y las pruebas especiales o ambientales. Y las pruebas especiales, que son pruebas adicionales que normalmente se pueden realizar para un uso específico, como el coeficiente de fricción, o el jalado de un cable, o la fuerza para separar dos superficies, en fin. Este GBP Tensor Check, entonces tiene, por ejemplo, entre mordazas, mordazas neumáticas que seccionan por el flujo de aire a presión, mordazas mecánicas que se ajustan y se mantienen ajustadas durante el tiempo de la prueba. Puntas tóricas que serían para probar, por ejemplo, estos empaques y cauchos normalmente utilizados autoapretantes, de tal manera que a medida que el área de la muestra se reduce por efecto de la tensión, las mordazas permanecen con la misma presión y no se suelta la muestra. Entonces es una gran ventaja tener el tipo de mordaza también adecuado en uso textil, por ejemplo, para tintas, para telas, para muestras de diferentes configuraciones de telas, pues entonces va a ser muy adecuado para tener la medida lo más correcta. Platinas de compresión, entonces en este caso de platinas de compresión, les comentaba que para este caso entonces las, las platinas o las mordazas de compresión se van juntando cada vez más y se revisa la resistencia del material a la compresión hasta un punto crítico o el rango que pida la norma para la compresión. Y por ejemplo, aquí tenemos las neumáticas para el caso del cable, en el cual corresponde a un cable muy delgado. Entonces, la construcción no es la misma que la mecánica o autoapretante, sino que tiene unas neumáticas, pero basado en un cable de muy baja dimensión. ¿Qué se tiene adicionalmente? Se tiene un software para registro de pruebas. Este software entonces incluye eh, datos muy interesantes como son el tipo de prueba, el tipo de muestra, la curva tensión-elongación, que es la que podemos ver acá. Aquí está el tipo de muestra, el área de la muestra, los datos por muestra, la tabla de resultados que se obtiene, los promedios de los diferentes resultados, la celda de carga utilizada, es decir, si utilizó 20 kilos, 50 kilos, 500 kilogramos fuerza, la máquina,
qué tipo de dinamómetros son y la fecha de prueba. De tal manera que toda esta información permite hacer la comparación de resultados y evaluar el comportamiento de un material. Bueno, también tenemos unos elementos especiales que es bueno detallar, como corresponde al extensómetro diferencial, que se utiliza, por ejemplo, para unas pruebas que llaman tipo Corbatín, en las cuales el área es muy pequeña y de tal manera que se pueda medir con una excelente confiabilidad este tipo de desplazamientos, porque el extensómetro avanza y es diferente, obviamente, el avance del extensómetro entre las marcas a el avance de las mordazas. Normalmente es mucho mejor medir la distancia entre marcas, generalmente arranca con 25 milímetros y se llega hasta el final, de tal manera que se pueda ver cuál es el desplazamiento real del material. Y depende también del tipo de norma internacional y obviamente está para cauchos, para elastómeros, para plástico. También se tiene un microextensómetro cuando se quiere hacer mediciones de módulo elástico, porque allí no necesariamente se llega a la rotura de la muestra, sino a un porcentaje de estiramiento o porcentaje de elongación, por ejemplo, un 50%, un 100%. Entonces, estos equipos son los ideales para que los resultados queden registrados y se tenga una medida confiable. También hablamos aquí de la cámara ambiental. La cámara resulta muy interesante porque pueden tomar medidas, por ejemplo, en caliente, entre temperatura ambiente 25, 30 grados hasta los 250 grados. Entonces la cámara ambiental en estos equipos simplemente se avanza y cubre las mordazas o retrocede de tal manera que las mediciones se puedan hacer a las condiciones ambientales. Y cuando se requiere tomar medidas, por ejemplo, a menos 20, a menos 40 grados, se utiliza una unidad de refrigeración que permite hacer las medidas en estas condiciones y evaluar el comportamiento. Esto es muy utilizado para diferentes tipos de materiales. Hablemos de PVC, polietilenos, elastómeros, cauchos, y adicionalmente no solo a nivel industrial, sino también a nivel académico. Entonces, queda la invitación, no solo para las industrias, control de calidad, investigación y desarrollo, sino también para las universidades, para que puedan dar la capacitación a los diferentes estudiantes de los diferentes programas académicos que puedan conocer el comportamiento de los materiales a la temperatura ambiente y los efectos de cambiar la temperatura de tal manera que se tengan los resultados más convenientes. Aquí vemos adicionalmente que se debe tener en cuenta el tipo de norma. Cuando yo me refiero a un tipo de norma, estoy teniendo en cuenta, y por ejemplo está hablando de adhesivos, de automóviles, de bandas, de cables, de productos espumados, y debo ser muy cuidadoso al escoger un equipo, porque si mi cliente o mi norma de referencia o mi desarrollo de investigación van a tener una norma específica con la cual voy a hacer la comparación y a presentar unos resultados, pues debo tener este cuidado en escoger en la norma adecuada y saber que el equipo que escojo va a cumplir los requisitos de la norma. Entonces, esta es la invitación. No solo un dinamómetro, no solo es cualquier dinamómetro, hacerlo de cualquier manera, con cualquier tipo de mordaza, con cualquier tipo de condiciones, de velocidad, de temperatura, sino también escoger el equipo que cumpla las normas internacionales. En este caso, pueden ver todo el tipo de normas que cubre un dinamómetro de Gibi 3. Y es más,
Para otros materiales, aquí tenemos los cauchos, los elastómeros y demás, hasta llantas, podemos evaluar con un dinamómetro como el que estamos presentando de Gibi 3. Aquí también tenemos para esfumados, O-rings, para plásticos, farmas, tuberías y plásticos en general. Entonces, queda la invitación para que puedan revisar y ver las ventajas de estos equipos para las diferentes industrias. Otro equipo recomendado para mediciones de control de calidad corresponde al densímetro. Se llama densímetro Density Check, DC, el cual permite medir de manera automática la densidad, la variación de la masa y la variación de volumen de materiales compactos y celulares. Si el material es absorbente y absorbe la humedad o absorbe el solvente que se vaya a utilizar, pues obviamente no sería adecuado ni este equipo ni ninguno de los otros, porque una condición es que el material no absorba el, eh, el medio donde va a estar sumergido. ¿Y cómo se hace? Se toma la medida en seco, como podemos ver aquí en la imagen inferior de la izquierda. Se toma una medida del peso de la muestra y cuando se sumerge se toma esa misma medida de peso cuando cambia el solvente. Entonces hay que saber cuál es el solvente, si es agua. En caso que sea una muestra muy liviana, se utiliza normalmente alcohol o similar. Y en este caso se eh, coloca la muestra, se cuelga, se toma la pesa, se toma en aire, se toma en el líquido y se realiza la medición. El equipo hace la medición de la densidad, se baja el vaso pues, para poder retirarlo del medio. El equipo hace la comparación, nos da una medida y está listo para tomar la siguiente medida. Cambiamos la muestra y volvemos a colocar otra medida. Es muy interesante para comparar la variación en un lote con diferentes muestras o de diferentes materiales, de tal manera que se pueda saber cuál es la densidad más adecuada. También hay que tener en cuenta, entonces, cuando se quiere mirar la variación porcentual o el envejecimiento, entonces se deja una muestra en un solvente, en agua destilada, en alcohol, y se toma la medida con el tiempo. Esto es adecuado para cauchos, para plásticos, para esfumados, incluso para granulados, porque puede colocarse el granulado y sin necesidad de fundirlo tener una comparación de cuál sería la densidad estimada. Ahora tenemos reómetros para cauchos, también de la marca Gini-3, en los cuales, por ejemplo, tenemos el ReoCheck MD Drive, que mide las características de vulcanización del caucho, de acuerdo a las normas ISO 6502-3 y ASTM 5289. Entonces, esta medida de vulcanización se hace colocando una muestra, colocándola en el equipo, fundiéndola. Aquí estaría el material crudo, fundiéndola y haciendo el seguimiento de la curva, de tal manera que se pueda conocer cuál es el comportamiento del torque contra el tiempo y de las diferentes características que se requieren, la tangente o demás mediciones para llegar hasta el punto de curado. Esto es muy utilizado en la industria de caucho y es muy conveniente tener el equipo adecuado de acuerdo también a la norma de referencia. Aquí vemos ISO 6502-3, ASTM 5289. ¿Qué debemos tener en cuenta también? Pues las normas de referencia, tal como les comentaba, para que se tenga una buena comparación con el proveedor de material o con el usuario del producto final. Aquí tenemos el OE, que tiene relación con la ISO 6502-2 y la STMD 2084. Hay algunas variaciones del equipo. En el anterior, por ejemplo, veíamos que necesitaba un dosificador de una
de una cinta para que no se pegara el material al equipo durante todas las pruebas. En este caso hay una diferencia también en el émbolo que se utiliza para eh, la colocación de la muestra y su fusión. Aquí vemos que este equipo permite ver de manera digital el estado de la muestra, si está cerrado o abierto, y permite ver las mediciones de la rigidez de la muestra con el tiempo. Estas mediciones normalmente eh, deben tenerse para saber cuál es el tiempo de procesamiento de un caucho y cuál va a ser el valor de rigidez a obtener en el tiempo. Lo mismo, utilizar las normas de referencia y tener en cuenta eh, pues, qué es lo que se debe obtener dependiendo del producto a revisar. Eh, Hasta el momento, ¿alguna inquietud, por favor? No, entiendo que a la fecha no hay ninguna inquietud. Quería comentarles que estos equipos ReoCheck son equipos especiales y aquí es muy importante considerar, voy a volverme a revisarlos, si nosotros buscáramos un reómetro, por ejemplo, de torque, para comparar en los cauchos, vamos a tener unas grandes diferencias. Conveniente que lo tengan en cuenta. Y el equipo tiene unas características por norma. Si queremos utilizar, por ejemplo, un reómetro de torque, vamos a tener unos resultados diferentes, una cantidad de muestras diferente y unos tipos de pruebas diferentes que no van a coincidir los resultados y no vamos a encontrar la manera de hacer la comparación entre un ReoCheck y un reómetro de torque. Entonces lo más conveniente es usar el equipo recomendado y poder comparar con los datos del proveedor, con los datos de, eh, inclusive comparación de muestras con otros fabricantes del mismo producto y la aplicación en el producto final. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay otro equipo que se llama el MuniCheck. Esto es conveniente tener en cuenta la medida de la viscosidad Muni para poder mirar si hay un precurado o scores en la muestra de caucho y adicionalmente hacer el seguimiento del comportamiento del caucho con diferentes velocidades. Entonces en la gráfica podemos ver que estamos aumentando la velocidad y vamos a tener unos resultados de viscosidad muy diferentes y vamos a comparar qué tan consistentes son en el tiempo. Aquí tenemos una variación con un rotor especial para la viscosidad Mooney. Esto es una característica muy importante. Pueden ver que no es el mismo que utilizábamos antes. Y adicionalmente, esta viscosidad Mooney se mide al girar este disco metálico a 2 revoluciones por minuto. Entonces, con 2 revoluciones por minuto vamos a tener un análisis, una simulación del comportamiento del material en un proceso industrial y vamos a conocer el punto más adecuado para llevar a cabo la fabricación de una pieza o un elemento de acuerdo con la viscosidad Muni del caucho. Aquí lo mismo es reiterativo, el tipo de norma que se debe cumplir y el tipo de aparato. Inclusive ¿no? Mencionan el tipo de aparato, el tipo de material que sería caucho no vulcanizado para poder hacer la prueba de vulcanización. Hasta aquí tenemos estos equipos, aunque queremos recordarles que hay otros equipos para diferentes pruebas de compresión, de envejecimiento y demás, que son también de GB3, pero inclusive de flamabilidad y demás, pero eh, en vista del tiempo lo que vemos es que estos son los más utilizados por los diferentes fabricantes. Podemos volver un segundo para hacer el resumen. Entonces, tenemos los durómetros, los dinamómetros, con sus diferentes características y condiciones,
los densímetros para poder tomar la densidad del material termoplástico o el material eh, a curar, los reómetros para conocer la curva de comportamiento. Esto es muy importante y realmente no se debe fabricar ningún tipo de compuesto de caucho sin conocer al detalle la formulación de caucho, los componentes, la aplicación final y los resultados de estas curvas de torque y de tangente para poder mirar qué es lo que se debe hacer, cuáles temperaturas, qué condiciones de procesamiento y el resultado en el cual se espera obtener la vulcanización completa. Entonces pueden ver, escoger el equipo, escoger la prueba, perdón, escoger el equipo, escoger la norma y escoger el rango en el cual se va a utilizar. Esto es una garantía para el éxito y todos estos equipos, con otros que les comento, son dados por Givitre para todos ustedes. Entonces, para todos ustedes, muchísimas gracias por su participación y les invitamos a nuestros próximos webinars. El 25 de abril tenemos principales aditivos en la industria cablera y plástica. Los esperamos y también tenemos adicionalmente, aparte de otros que vamos a tener posteriormente, en los cuales vamos a invitar, tenemos en mayo 2 uso racional de la energía. Pues comprenderán que debemos ser conscientes del uso racional de la energía y de los recursos naturales. En junio 13, el reglamento RETI, ya salió la versión del reglamento técnico de instalaciones eléctricas con una versión actualizada y queremos presentar los principales cambios de este reglamento que aplican para todas las industrias que utilicen la energía eléctrica en sus instalaciones y en sus procesos de transformación, sea para laboratorios, sea para empresas, oficinas, comercios o para fábricas e instalación. El 25 de julio tenemos el Plan Energético Nacional, un análisis de lo que se tiene previsto por parte del gobierno con el Plan Energético Nacional y el próximo 8 de octubre en calidad de energía en instalaciones industriales. A medida que vamos presentando los diferentes webinars, tenemos la ocasión de conocer más, de participar y presentar a ustedes otros webinars adicionales. Entonces, para todos, pues, muchísimas gracias. Recuerden los lemas que tenemos de nuestras empresas representadas, de JAPRO, el nuevo estándar en radiología para la industria de la educación, y en Ginitre, la calidad no se disputa ni se mide. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo 25 de abril a las 4 de la tarde para ver principales aditivos en la industria cablera y plástica. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias, una feliz tarde, nos vemos en nuestros próximos webinars y para todos un cordial saludo.